Evaluaciones genéticas nacionales. Vamos a tener una mesa redonda aquí que en primer término va a moderar Pedro Borgatelo, médico veterinario, coordinador de la Comisión Técnica de la Asociación Argentina de Brangus y asesor de cabañas. Adelante, Pedro, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, quienes van a estar integrando este panel: Agustín Román Curuchet, ingeniero en producción agropecuaria con una maestría en genética animal a cargo del programa ERA de la Asociación Argentina de Angus. Adelante. El doctor Sebastián Munilla, profesor de la Cátedra de Mejoramiento Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Su línea de investigación está vinculada al desarrollo e implementación de programas de evaluación genética en bovinos para carne. Es responsable técnico de la unidad ejecutora de los programas de evaluación genética de las razas Brangus, Braford, Brahman y Limangus. La doctora María Calafe, médica veterinaria, hizo su especialización en evaluaciones genéticas en la University of New England, Australia, en 2004. Ha trabajado como representante y coordinadora en la implementación de evaluaciones genéticas para el ABRI en América Latina y desde el 2008 es asesora y coordinadora del programa de evaluación genética de la raza Hereford. Y también va a continuar en este panel acompañándonos Matías Berman, no le digo más doctor, investigador de la Universidad de Georgia. Bueno, el tiempo es suyo. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Matías. Les voy a pedir a los tres que acaban de subir que cuenten un poco, breve, tratando de no exceder los 5 minutos, un poco cómo vienen las evaluaciones que están haciendo, bueno, novedades y lo que quieran contar. ¿Querés arrancar, María? Hola, buenas tardes a todos. Siempre digo que nos ponen en estos bloques de evaluaciones genéticas después del almuerzo, cosa que es difícil de levantar. Así que bueno, esperemos que entre todos se arme una linda discusión. Bueno, a mí me toca coordinar y asesorar el programa de evaluación genética de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford y cada uno de los programas que tienen que ver con el mejoramiento genético de la raza. Ustedes saben, la Hereford tiene una evaluación genética muy particular, es una evaluación multinacional compuesta por 4 países que son Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Argentina, con el desafío que ello implica, ¿no? Primero la implementación de poder llevar adelante una evaluación de esas características con la diversidad, ¿no? Tanto ambiental como de manejo, etcétera. Pero bueno, nada, el desafío, pudimos pasar ese desafío y realmente los resultados son de gran impacto para los criadores, para los usuarios, para todo lo que tiene que ver con la selección. Con lo cual estamos muy contentos de seguir con esta evaluación. Ustedes piensen que las ventajas que nos trajo a nivel evaluación son muchas, diversas, desde un mayor pool genético. Nosotros hoy estamos evaluando en una misma base de datos más de 5 millones de animales, con lo que ello implica el aumento de las conexiones genéticas, el intercambio genético entre estos 4 países, sobre todo Argentina, Estados Unidos y Uruguay, es muy masivo, con lo cual se hacen permanentemente este tipo de conexiones genéticas y eso potencia mucho a todo lo que tiene que ver con la evaluación. Obviamente el aumento de la precisión en los datos. Nosotros tenemos ejemplos de animales previo a la entrada de la evaluación genética, toros extranjeros, por supuesto, con acá 100 hijos, 50 hijos, pasaron a tener más de 1.500 hijos, con lo cual las precisiones en las estimaciones aumentaron de un 10-15% a un 90%. Entonces, eso es una herramienta para el criador de muchísima potencia. Obviamente,
El lenguaje entre los países es algo no menor, porque hoy seleccionar cualquier reproductor en cualquiera de estos 4 países es mismo lenguaje, ¿sí? Misma característica, y eso nos ayuda mucho a la selección para los productores. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con adquisición de tecnologías, investigación, nuevos caracteres, modelos. Estamos permanentemente en un crecimiento y un trabajo permanente, con lo cual, por supuesto, la incorporación de la genómica, la evaluación genómica, el single step, etcétera. Todo eso son distintos pasos de este proceso y este gran compromiso que tiene la asociación para con nuestros criadores. Así que bueno, un poquito resumen. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién tiene ganas? Seba, tenés un micrófono ahí al lado. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle al foro esta invitación a participar de este panel. Yo soy Sebastián Munilla, actualmente trabajo como profesor en la Cátedra de Mejoramiento Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en ese rol me toca coordinar los programas, o sea, coordinar lo que es la parte de unidad ejecutora de los programas de evaluación genética del Brangus, Braford, Brahman y Limangus. O sea, hacemos lo que es la cocina de la evaluación genética de esas 4 razas, las cuales las 2 más importantes en cuanto a volumen de información que procesamos son Brangus y Braford. En todos los casos estamos hablando de programas de evaluación genética consolidados hace décadas, particularmente Brangus más de 25 años, Braford 20 años de evaluación genética, un poquito menos con Brahman y con Limangus. Desde sus comienzos estos programas de evaluación genética han trabajado con datos de crecimiento y desarrollo, y lo que hacemos desde nuestro lugar, de nuestro grupo de trabajo, es básicamente modelizar esos datos para hacer el cálculo de DEPS. Con el paso del tiempo fueron incorporándose nuevos caracteres, particularmente caracteres de carcasa por ultrasonografía, con los que trabajamos en Brangus y Braford ya desde hace muchos años. A partir de 2020, además, se incorporó la selección genómica también a los programas de Brangus y Braford. Brahman todavía no tiene genotipos, así que no estamos haciendo una evaluación genómica. El método, digamos, de evaluación genómica que estamos implementando en Brangus y Braford es un método, digamos, que fue desarrollado por el profesor Cantet, quien ahora está jubilado en la cátedra, por eso a mí me toca el rol de coordinar el programa, pero todavía estamos trabajando juntos en esos programas de evaluación. Ese método, corrigiendo un poco lo que Matías comentaba en su presentación, está publicado en 2 papers distintos y lo venimos implementando desde hace ya muchos años. Esa es la forma en la que estamos, digamos, trabajando en genómica. Es cierto que el desarrollo, sobre todo, no el desarrollo, sino la cantidad de genotipos con los que estamos trabajando es aún limitado y hay un montón de cosas para trabajar y mejorar. Y en los últimos años lo que ha ido evolucionando tiene que ver con la incorporación de nuevos caracteres a los programas. En particular, bueno, desde hace unos años ya se está trabajando con el RFI, que ya está incorporado, digamos, rutinariamente se producen DEPS para RFI, tanto en Brangus como en Braford. En caso de Brangus también se incorporó la evaluación de peso de vaca adulta, que no lo teníamos, y estamos trabajando en el desarrollo de una DEP de largo de pelo y una DEP para resistencia a garrapatas. Así que es un poco para contarles dónde estamos parados hoy con los programas de evaluación genética que, bueno, en este caso me toca coordinar. Muy bien, gracias. Agustín. Bueno, gracias Pedro. Buenas tardes a todos. La verdad que es un privilegio ser parte de esta mesa. Yo, como me presentaron hoy más temprano, soy Agustín Curuchet, formo parte del programa ERA de la Asociación Argentina de Angus, es el programa de evaluación genética poblacional
que tiene la asociación, que comenzó hace ya más de 30 años en un convenio entre la asociación y la unidad de genética del INTA Castelar, y que bueno, a lo largo de estos, como les decía, más de 30 años, se fueron incorporando animales a esta evaluación. Hoy en día ya tenemos más de 750.000 Angus evaluados, y también a lo largo de la vida de este programa también se fueron incorporando nuevas características. Hoy en día evaluamos más de 17, entre las últimas que hemos incorporado a la evaluación tenemos, por ejemplo, peleche temprano, docilidad, tipo de pezuña, ángulo de cuartilla. Y una característica a la cual recién mencionaba Sebastián, nosotros también le estamos, de hecho el criador Angus le está prestando mucha atención por el impacto que entiende que tiene en el resultado económico, es la eficiencia de conversión. Es una característica que la asociación también entiende sobre la importancia, por eso es que apoya a los criadores que están interesados en evaluar sus animales a través de eficiencia de conversión alimenticia. Es una característica que no es tan sencilla de medir como otras, como un peso al destete, una circunferencia escrotal, una altura, y por esa razón es que bueno, la asociación, que también viene trabajando con información genómica desde el 2019, con un procedimiento metodológico del single step, que se ha trabajado en la Universidad de Georgia, entiende que la genómica no solo es una herramienta para evaluar a una temprana edad un animal, sino que también brinda oportunidades para evaluar animales a través de características que son costosas o de difícil medición. Y acá es donde entra esta sinergia entre eficiencia de conversión y evaluación genómica, y en esa línea es que la asociación tomó la decisión de genotipar cada animal que el criador manda a estas pruebas de eficiencia de conversión, que es donde evaluamos esta característica, con el fin de conformar una población de referencia, y así aquel criador que por una cuestión de distancia a los centros donde se evalúan los animales o una cuestión económica pueda acceder a la evaluación de esta característica a través del programa de evaluación genómica que ofrece la asociación. Así que bueno, eso es un poquito a vuelo de pájaro el programa nuestro, cómo está encarado, y en lo que estos últimos tiempos le hemos estado prestando más atención, escuchando a nuestros criadores. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Tengo macheteadas algunas preguntas que les voy a ir haciendo, después veremos del resto del auditorio. María, ¿considerás que se pueden generar DEPs confiables, comparables con los DEPs tradicionales, obtenidos solamente de genómica, o sea, de animales sin información de fenotipos ni pedigree? Agarra ahí. ¿Qué pregunta? Yo te contestaría, depende. Depende básicamente de tu base fenotípica. Nosotros, cuando hablamos de genómica, siempre tenemos que pensar que la genómica no tiene valor por sí misma, sino su valor radica en la asociación que tiene, ¿sí?, la molécula de ADN asociada a la DEP, ¿no?, al valor de cría de ese animal. El valor de cría de ese animal se obtiene juntando fenotipos. Entonces, ¿se puede hacer una evaluación genómica? Si vos tenés una base de datos fenotípica sólida, robusta, con una buena cantidad de ADN, sí, definitivamente sí. Pero no podés hacer una evaluación genómica si vos no tenés una base fenotípica robusta. Hay que acordarse siempre de esa asociación, ¿no? De esos datos fenotípicos es de donde surgen los valores moleculares. Robusta y emparentada. Absolutamente. Vos cuando haces una base de datos,
esa base de datos no solo son los datos fenotípicos, sino toda la genealogía de cada uno de esos animales que forman parte de esa base. Entonces, esas conexiones, tanto fenotípicas como de genealogía, hacen cada vez más rica esa base. Entonces, de ahí es donde surgen las famosas ecuaciones de predicción, que son las que forman las asociaciones entre el valor molecular y el valor de criba. Entonces, es indispensable esa correlación entre los dos valores. Bien, muchas gracias. Déjame darte como una pequeña primicia. Nosotros en la Hereford, un poco también, ¿no? Digamos, por la necesidad de los criadores, de esto de tener datos, y a veces entre evaluaciones pasa mucho tiempo y los criadores siguen genotipando y por ahí necesitan más datos, si se vienen los remates y exposiciones, etcétera. Nosotros vamos a hacer, ahora, después de Palermo, vamos a hacer una corrida que se llama corrida interina, que es con genómica, incluyendo genómica de aquellos animales que todavía no fueron incluidas en la corrida anterior. Entonces vamos a tener esta nueva tirada de resultados. Bien, gracias. Yo voy direccionando, pero si alguien quiere aportar algo, también libre de hacerlo, ¿no? Agustín, si recibiéramos un subsidio generoso de lo que sea, del Estado, del IPCBA, que sé que a veces nos apoya, ¿dónde lo direccionarías? ¿A generar más fenotipos? O sea, a tratar de apoyar a que haya más fenotipos, a crear estaciones, o a genotipar más cantidad de animales. Bueno, claro, bueno, sí, un poco depende, pero desde ya a ver, todo programa nacional de evaluación genética está basado, como decía María, en tres grandes bases, ¿no? Una base fenotípica y una base genealógica, que todos estos programas surgieron históricamente trabajando ambas bases, y luego con el advenimiento de la evaluación genómica se sumó una tercer pata, que es la evaluación genómica. Que esta evaluación genómica, por más que el criador hoy en día esté un poco enamorado, si se quiere, porque la verdad que con el simple hecho de tomar una muestra de un animal obtiene los DEPs con una determinada precisión, y ahí es donde hay que hacer un poquito de escuela, pero al fin y al cabo obtiene un DEP para distintas características de interés económico. Se ha dejado un poco de lado el trabajar en la manga y tomar registros de producción. Entonces, yo creo que, como decía María, la evaluación genómica se basa en información fenotípica, registros de producción. La piedra fundamental de cualquier evaluación genómica es su población de referencia, es decir, animales que han sido genotipados, pero a su vez estamos muy seguros de su mérito genético. Y esa seguridad que tenemos sobre el mérito genético de ese animal se debe a registros de producción propios y de sus crías y todo lo que es el pedigree que rodea a esos animales, ¿no? Habiendo dicho esto, quizás sería interesante, es materia de debate, cómo hacer para que el criador no pierda ese incentivo de seguir tomando datos, más allá de que, uno hace extensión y explica la importancia de seguir tomando datos, de todos modos, de alguna manera, alguna especie de incentivo para que sea de alguna manera beneficiado aquel criador que se toma el trabajo, porque hay que ser realistas, lleva tiempo, lleva un costo tomar registros de producción, entonces quizás estaría bueno evaluar alguna manera de cómo premiar a esos criadores. Bueno, muchas gracias. Sí, dale, Matías. Además de estar de acuerdo con lo que dicen, me parece que es muy importante saber si ese subsidio es mantenible en el tiempo o no. Porque ¿qué pasa si un programa de mejora es algo continuo, no es algo puntual? Entonces, si vos me decís ese subsidio pasa una vez y decido medir metano, en 5 años esos fenotipos no me representan mi población, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, es un gran depende.
¿Vamos a mantener esa fuente de financiamiento para medir metano? Sí, bueno, vamos a medir metano entonces y vamos a hacerlo continuamente. Es la nafta del programa de mejora. Si no tenemos fenotipos continuamente, sonamos. Si es un subsidio puntual de una vez, genotipemos, porque el genotipo es el mismo para todos los caracteres y sí me va a poder servir para algo. Entonces es muy importante ver a dónde se direcciona ese financiamiento. El financiamiento más constante y sonante tiene que ir a la toma fenotípica. Y a la toma fenotípica de estos datos difíciles. Peso, como vos decías, altura es muy fácil. Pero si queremos caracteres más complicados, necesitamos plata. Las cosas más puntuales, genotipado no está mal. Bueno, me parece que está bien el punto que marca Mati, de que si el subsidio es puntual, tiene más sentido quizás de destinarlo a genotipificar, pero sacando de lado la existencia de un potencial subsidio que dudo que exista, a mí me parece que lo que yo personalmente veo como más relevante es que haya más esfuerzo en el fenotipado. O sea, en esto creo que estoy en línea con lo que han opinado, con lo que han opinado todos, y me parece que está bueno que haya quedado clara la idea. La selección genómica se basa, o sea, no es solamente tener una muestra de ADN para poder generar una DEP, sino que en todos casos esa DEP está, digamos, soportada sobre un fenotipo que está detrás. La pregunta es de dónde viene ese fenotipo y también, obviamente, cuál es la relación que hay entre los individuos que contribuyeron con ese fenotipo al perfil de genética que estoy mirando hoy en la muestra de ADN que le mandé al laboratorio. Creo que ahí está, me parece, el kit de la cuestión. Entonces, volviendo a la pregunta original, Pedro, yo creo que hay que hacer esfuerzos para seguir desarrollando, llamémosle plataformas de fenotipado, digamos, para ponerle más esfuerzo a el fenotipado. Y ahí, bueno, no sé, hay que buscar incentivos. Creo que está faltando un poco, o sea, yo personalmente, es algo que hemos charlado mucho con colegas, hay cierto, por ahí, desincentivo en seguir fenotipando, sobre todo estas características nuevas que son difíciles, costosas, que les generan mucho movimiento a su rutina de trabajo, a las cabañas, y que por ahí a veces no ven reflejado, digamos, ese esfuerzo, ese gasto que incurren en qué se los devuelve el sistema, no sé, a través de una DEP. Creo que hay mucho para discutir sobre eso. Yo te quiero agregar algo, por supuesto coincidiendo con todos, me parece que estamos todos en la misma línea. Claramente necesitamos desde las asociaciones, los que trabajamos día a día con los criadores, asociaciones, con tratar de incorporar estas características y la medición de estos fenotipos. Bueno, hoy estamos todos bajo el ala de la medición de RFI, también incluimos emisiones de gas metano, y la verdad que nos cuesta mucho incentivar a los criadores, porque es muy difícil, son características a tan largo plazo que a veces el criador le falta, quizás por problemas de extensión, quizás porque o no lo llegamos a comunicar, o más volumen, pero nos falta un poco eso, ¿no? Que nos ayuden a las asociaciones con estas mediciones difíciles. En caso de ser partidas cortas, nosotros desde la Hereford hemos hecho presentaciones, hemos tenido partidas para hacer estudios especiales, particulares. Uno de ellos que fue un hito muy importante para nosotros, gracias al IPCDA, que nos dio una mano muy, muy grande, cuando nos metimos en el mundo de la genómica, en ese momento necesitábamos validar estas famosas ecuaciones de predicción, ¿no? En ese momento, estoy hablando año 2011, genotipar un animal era costosísimo. Tenía un costo de alrededor de $100. Entonces, nosotros hacer estas poblaciones a ese costo, con el valor que tenía la ganadería en ese momento, era imposible. Pero nosotros teníamos que validar esas ecuaciones,
era saber si esas ecuaciones sirven para nuestros valores de cría. Y lo pudimos hacer. Y algo muy particular, muy interesante de este estudio de validación, y volviendo a esto de las conexiones y los parentescos, nosotros hicimos la validación en 2 etapas. El primer envío de muestras fueron muestras Hereford, por supuesto, que estaban desconectadas de la población de referencia. Si bien siempre hay conexiones, porque nada, por este intercambio que hablaba antes, y las correlaciones dieron de 65, punto 65. Nos agarramos todos la cabeza, ¿no? Por supuesto. Y en un segundo envío, más masivo, pero ya con animales bien correlacionados con la población de referencia, la correlación subió a casi 90. Entonces, la importancia también de esto de formar como asociaciones las poblaciones de referencia. No es porque a nosotros se nos ocurre hacer una población de referencia, porque es de esa población, a partir de esa población, que se construyen las ecuaciones de predicción, donde después se va a aplicar el resultado del genoma. Entonces, son importantes este tipo de ayudas. Bien, gracias. Bueno, sí, ¿cómo estamos de tiempo? Yo no lo fui llevando. ¿Cuánto? Aproximado. Bueno, dale. Para complementar lo que decías de metano, creo que es la primera característica en carne que es más que seleccionar para menos eficiencia de metano es más beneficioso para la sociedad que para el productor en sí. Entonces ahí el productor lógicamente no tiene que esperar una ganancia monetaria. Sin embargo, desde estos lugares estaría bueno hacer lobby, porque la palabra es hacer lobby, y decir, bueno, estamos haciendo esto en beneficio de la sociedad y sale caro fenotipar. Ayúdennos, ¿no? Y yo creo que le corresponde a la sociedad, por medio del Estado, ayudar en este carácter en particular. Por ejemplo, en Estados Unidos esto se hace mediante proyectos USDA que ponen una torta de guita en medir. En Europa, proyectos Unión Europea. Acá yo no sé cómo es, de dónde sacan el dinero, pero es un carácter que podría tener esta sinergia y esta ayuda que María comentaba. Bien. Matías, ya que tenés el micrófono. Bueno, cuando empezamos a hablar, cuando salieron la genómica accesible para los productores, vino a revolucionar las evaluaciones genéticas. En ganado de leche lo has mostrado y está demostrado que así fue. ¿Cómo ves el impacto en las razas de carne y qué deberíamos hacer para que ese impacto realmente esté? El impacto es el mismo, solo que tarda más en verse, porque tenemos en leche un producto continuo todos los días, ¿sí? Aparte un producto que se mide, no es cantidad de leche, medimos proteína, medimos células somáticas, medimos grasa, medimos un montón, entonces es más palpable y más fácil de ver. En carne es lo mismo y a lo que va a ayudar mucho es a caracteres de difícil medición, ¿sí? Que no tengan una base de datos tan masiva y sobre todo lo que nos va a ayudar es a reducir el intervalo generacional. Sin genómica, si yo tengo 2 hermanos, no puedo distinguirlos. ¿Sí? Son lo mismo. Ahora, con genómica yo sí puedo distinguirlos. Entonces, esa ayuda que me da la genómica me permite ver mucho más temprano si esos 2 hermanos, cuál de esos hermanos es mejor y seleccionar en consecuencia. Lo que termina haciendo eso es básicamente un ahorro de costo, sobre todo en comida y sanidad. Ese es el mayor beneficio que uno le ve en la genómica al ganado de carne que no tiene ese producto tan continuo como la leche. Eso, se va a ver reflejado cuando tengamos más cantidad de fenotipos difíciles de medir. Se va a ver cuando tengamos más cantidad de fenotipos difíciles de medir, cuando tengamos más animales genotipados, ¿sí? Porque creo que Angus está en 40.000, si no me equivoco. Bueno, Angus de Estados Unidos está en 700.000, o ya pasó el 1.000.000. Hay un largo trecho para recorrer y para llegar a esos niveles de precisión,
se va a ir viendo paulatinamente. Y otra cosa que se ve mucho es todo lo que son mejoras al modelo estadístico que viene de nuestro lado, ¿sí? Y muchas veces esas mejoras, por ejemplo, es muy común en las asociaciones no tener pedigrees completos. Por determinada razón se pierden los padres de un animal y hay metodologías estadísticas para inferir esos padres. Para inferir esos padres de buena manera necesitamos mucho dato genotípico y de pedigree. Entonces, por ahí no viene del lado de más precisión o de intervalo generacional, sino de permitirnos tener un mejor modelo estadístico que nos permita tener una mejor DEP, ¿sí? Para eso necesitamos más genotipos, más datos y que el sistema funcione. No es algo puntual, es algo continuo, que hay que ir retroalimentándolo permanentemente. Bien. Tengo una ceba, pero para todos. O sea, si estuviéramos en el Congreso del Foro del 2035 o 2040, ¿qué características creen que veríamos en los catálogos o de qué les gustaría estar hablando de acá a 10, 15 años? Bueno, yo no sé, si nos vamos muy lejos, calculo que acá vamos a estar viendo todos robots y no va a existir más la humanidad. No, hablando en serio. A mí, yo creo que con respecto a esta pregunta me gustaría reflexionar sobre qué es lo que me parece que estaría bueno que pase en los próximos 5 años, por ejemplo. Para mí hay dos cosas fundamentales. La primera es que todas nuestras evaluaciones genéticas que puedan crecer en cantidad de características evaluadas. Creo que hay que seguir trabajando desde las asociaciones de criadores para aumentar la cantidad de características que estamos evaluando. Me parece fundamental. Y acoplado a esas nuevas características, además de lo que ya se habló acá, ¿no? Del crecimiento del genotipado para poder extrapolar más esos fenotipos que necesariamente van a ser acotados a la población de candidatos a la selección. Lo otro que a mí me gustaría ver más en Argentina es el desarrollo de índices económicos de selección. En eso estamos en falta. Lo que uno ve es que en el mundo se convierte en un criterio de selección que se usa muchísimo. La metodología para llevarlos adelante, digamos, está hace años planteada, así que es una cuestión de ponerse a trabajar. Por supuesto que hay proyectos para hacerlo, pero bueno, nos está costando como llevarlos adelante. Así que esas dos cosas son las que a mí me parecen como muy importantes desde el punto de vista de lo que es la cocina, de la evaluación genética o de los resultados que nosotros le estamos ofreciendo hoy a los criadores. Después quiero agregar un par de cosas más que tienen que ver con el desarrollo de herramientas. Hoy en el mundo en el que nos movemos, el desarrollo de herramientas informáticas que le permitan al usuario hacer más cosas con los datos que se generan, buscadores, plataformas que nos permitan hacer apareamientos virtuales y predecir a dónde va a ir esa genética mejorada. Desarrollo, por ejemplo, que una cabaña pueda tener la información de sus DEPs y hacer gráficos de lo que se les ocurra para ver un poco cómo han ido las tendencias genéticas. O sea, herramientas que le faciliten al usuario trabajar con los datos que genera el programa de evaluación genética. O sea, de nuevo, no estoy hablando, no es algo futurista, es algo que está hoy, solamente hay que desarrollarlo. Y bueno, y el otro punto que me parecía importante mencionar es... ¿de qué pensando? Características, si tenías alguna característica. No, bueno, sí, por supuesto. Me parece que es fundamental, por ejemplo, en las relaciones con las que trabajamos nosotros, incorporar las características de eficiencia reproductiva de la vaca, eso es fundamental. Y ahí está lo otro que me gustaría ver, que tiene que ver con que la mayoría de las características asociadas a la eficiencia reproductiva, o muchas características asociadas a la eficiencia reproductiva, las vamos a poder traer a las evaluaciones genéticas a través de estos sistemas de Total Health Reporting. O sea, lo mencionaba Alberto Arey con una pregunta que hacía. O sea, estos sistemas que permiten al criador
hacer un registro continuo de todos los eventos que suceden en la vida por ejemplo, de una vaca, y en base a eso extraer de esa información datos para calcular, no sé, intervalos entre partos, tasas de parto, no sé, hay un montón de características, edad del primer parto, longevidad, en fin, infinito. Bueno, un poquito coincidiendo con Sebas, nosotros también estamos hace un par de años trabajando en tratar de incorporar características de fertilidad en la vaca. Hay una característica que es muy interesante, que es Sustained Cow Fertility o Longevity en Estados Unidos. Una de las partes más complejas quizás es la exigencia del reporte, lo que se llama reporte total de rodeo, para poder evaluar ese tipo de características. Entonces, acá va una de las partes de la pregunta es, a ver, cómo, si estuviese acá en 5 o 10 años, es un poco ver que los criadores no solo utilizan esta herramienta de la evaluación genética, genómica, mejorada, como quieran llamarla, sino realmente valoren y puedan ir incorporando estos fenotipos, no solo de crecimiento, carcasa. Yo creo que carcasa, con todo lo que vimos esta mañana, con la apertura de mercados, la distinta búsqueda de calidad de carne del consumidor de hoy. Entonces nosotros podemos estar posicionados en esto, pero bueno, para producir ese tipo de carne tenemos que tener esa evaluación. Entonces hay que medir cada vez más carcasas. Entonces este compromiso de seguir midiendo distintos fenotipos para poder evaluar estas características que nos posicionan en un lugar muy importante. Entonces, y pensar que la evaluación genética es una retroalimentación permanente, ¿no? Nosotros estamos trabajando con información que viene del campo, devolvemos resultados, esos resultados retroalimentan y hacen cada vez más precisa, se van desarrollando nuevos modelos, tecnología, va acompañando la tecnología, es todo un combo, ¿no? Pero creo que, digamos, más allá de todas las características que, no sé, queremos hacer mucho más robusta la evaluación de RFI, de gas metano, de fertilidad en la hembra, pero esto, ¿no? Esta sinergia entre asociaciones, evaluadores, criadores, me parece que es una de las cosas que más me gustaría que esté pasando. Gracias. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas del auditorio? Justamente sí, hola. Nos queda tiempo, te asisto desde acá si querés. Para el tema preguntas tengo otra perspectiva de acá, así que. Bueno, ante todo, muchas gracias por las charlas de los 5, realmente todas interesantes. Y como vos dijiste, para que la siesta sea menos intensa, nos motivaste a pensar. Hiciste una crítica constructiva y profunda sobre los programas y el futuro. Posteriormente, las razas aquí presentes, Angus, Hereford, Brangus, Braford, Brahman, Limangus, presentan sus programas y entonces yo te consulto a vos cómo debieran evolucionar quizás esos programas, porque se cumplen muchas de las cosas que vos pediste: interacción público-privada, catedráticas, investigación. Es decir, no queremos ser un país C, quisiéramos ser un país ID, pero ahora que nos escuchamos a todos, ¿cuál es tu visión de cómo avanzar hacia hacer eso, teniendo en cuenta que ya hay programas donde se cumplen muchas de las cosas que vos nos pediste? Sí, es muy buena la acotación y la pregunta. Lo principal, y creo que, no me acuerdo si lo había resaltado, desde afuera esos programas son oscuros. No hay manera fácil de acceder a la información de, por ejemplo, cómo Hereford define los grupos de contemporáneo, por así decir. ¿Tiene obligación Hereford de hacerlo? No. Es más,
no tanto en bovinos, pero en porcinos y aves, son extremadamente reticentes a compartir información. Es más, cuando nosotros usamos los datos, muchas veces en los artículos no podemos decir los nombres de los caracteres. Yo soy del palo de que hay que abrirse a las críticas y hay que mostrar transparente todo lo que se hace. Sin irnos a tecnicidades, pienso que lo primero sería abrir los modelos, hacer publicaciones científicas en revistas de impacto y decir, ok, Argentina en Brangus, porque es cierto, nobleza obliga que los 2 papers de la regresión ancestral están publicados, pero no están publicados sobre datos reales. Está solo la metodología, el paper no dice cómo afectó eso al ganado Brangus. Yo creo que ese es el primer paso para verlo, ¿sí? Porque de vuelta, el resto, la segunda parte de que son obsoletos y eso, es más una suposición mía, ¿sí? Yo no sé si ellos implementan, por así decirte, metafundadores, que es una tecnología para modelar estos pedigrees perdidos. Ahora, me llama la atención de que si los están implementando, ¿por qué no dicen que los están implementando? Entonces, pienso que el primer paso es publicar, ¿sí? Someterse a la revisión de los colegas científicos en el mundo y a partir de ahí realmente hacer un diagnóstico sobre el modelo, ¿sí? Por ejemplo, yo, pero porque lo conozco a Sebas, sé que el modelo de Brangus tiene cosas muy valiosas, heterosis, ¿sí? No muchos modelos en el mundo consideran heterosis y es súper valioso y es algo que hay que mostrar, ¿sí? Entonces, el primer paso yo creo que sería publicarlo. Y el último paso es la incorporación de Argentina a evaluaciones internacionales. A mí me encantaría ver a Argentina en Interbif. Y me gustaría que Argentina sea socio y que todos los años envíen los DEPs y las precisiones y se use semen argentino porque está en Interbif. Bueno, eso sería lo que a mí me encantaría ver como argentino. Pero el primer paso pienso que es abrir, ¿sí? Y publicar científicamente, y no es por capricho, es porque hoy es el método de comunicarnos entre nosotros. Adelante. Fernando Cardoso, Embrapa Brasil. Felicitaciones por la presentación, Matías. Yo quería hablar un poco más de las evaluaciones internacionales y creo que todos estamos de acuerdo que es muy importante, pero no tan fácil en la práctica. Mismo hablaba de Interbif, por ejemplo, Estados Unidos no está en Interbif. Entonces, es la mayor. Y la cosa, cuando hablamos con Estados Unidos, nos tratan así, bueno, nos envíen los datos, nos paguen, hacemos una evaluación. Y bueno, no estamos para eso, ¿sí? Tenemos que discutir y hacer un trabajo conjunto. Entonces, y la otra más regional es que, bueno, está bien, podemos hacer, pero es un trabajo a más. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y qué vamos a hacer con esta evaluación internacional? Si vamos a incorporar en la NOS, va a pasar a valer. Entonces, hay muchas cuestiones. Pero yo, para finalizar, yo que me parece que sería muy importante empezar por estas características que no tenemos evaluación todavía, como por ejemplo eficiencia alimentaria, o que estamos empezando y tenemos muy pocos datos, porque ahí capaz que nos juntando tuviéramos una evaluación consistente, quizá multirracial. Bueno, era eso. Para responder, a ver, los Estados Unidos tratan de defender su negocio y yo creo que todos en su posición haríamos lo mismo porque a fin de cuentas quieren ganar plata. Y no dejando crecer al resto están ganando más plata. Entonces, bueno, pienso que hay que luchar contra eso y que hay que desarrollarnos. Lo que yo pienso que debería ser A mí me gusta la idea de converger en Mercosur porque en general las cosas que convergen en Mercosur tienen un financiamiento más estable. Es más difícil romper un financiamiento Mercosur que romper un financiamiento por ley local. Y como esto requiere tiempo, me parece que el foro para encontrarnos todos es Mercosur. Y esto es opinión mía personal por historia y yo creo que el recurso humano debería estar centrado en Montevideo. ¿Sí? Ellos tienen en Uruguay, en Montevideo, los uruguayos tienen mucha historia en mejoramiento genético, unos recursos humanos excelentes, tienen su propia compañía de genotipado. Yo pienso que habría que centrarla ahí. Después, ¿cómo se hace desde el punto de vista metodológico? Si hacemos un mini Interbif, si mandan todos los datos y después eso se manda, bueno, eso es algo que habría que conversar entre profesionales, pero para mí la manera de ir es converger en un foro internacional donde los gobiernos no puedan atacar ese financiamiento, porque es algo que necesitamos a largo plazo, el financiamiento, blindarlo y respetar la historia y la capacidad que Uruguay tiene en este caso y centrarlo en Montevideo.
Por favor. Necesito agregar ¿Sí? algo más. Adelante. No, porque volví a este tema de estas evaluaciones genéticas internacionales que resaltaste mucho, Mati, en tu presentación. Bueno, Fernando, no, quiero aclarar un poco eso, porque además tampoco lo mencioné. Nosotros, bueno, lo que es nosotros, la evaluación Brangus, trabaja, en realidad, es una evaluación latinoamericana en el sentido de que incorpora datos de cabañas del Brasil, del Uruguay, de Paraguay, de Colombia, tenemos algunas también de Bolivia, y entonces, en ese sentido es una evaluación latinoamericana, pero no es lo que Mati se refiere con una evaluación internacional. Matías en realidad está pensando en el modelo lechero. La evaluación Interbull, que es muy reconocida en el mundo, lo que hace es, cada país hace su propia evaluación genética y Interbull es una organización, digamos, multinacional. Sus oficinas están, no sé, en Noruega, ¿no? Me parece, en Suecia. Y lo que hace es, analiza todas las DEPs que salen de cada evaluación nacional y las conecta a través de la genealogía de los toros en común que hay, y eso le vuelve como una evaluación internacional a cada país. O sea, no es exactamente lo mismo que lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Brangus, o lo que estamos por empezar en Bradford, donde estamos en negociaciones con Paraguay para que nos manden datos. Ahora, lo de Interviv es como te dice Fernando, no es Interbull. Interviv es otra cosa. Está bien, pero es mucho más pequeña, no participa en todos los países. No es que Argentina tiene que ir corriendo a tirarse, me parece, de cabeza a Interviv. O sea, me parece que es discutible, por lo menos. Pienso que tiene que ser el norte, pero no es tan urgente como el caso de Chile. Está sin micrófono, Matías. No, era nomás decir que sí es cierto, es buena la aclaración de Sebas. No es tan urgente como el caso lechero, sí que ya está establecido, pero de vuelta, los cambios en leche son más rápidos de ver. Entonces por eso es más urgente, pero a largo plazo la integración internacional es muy importante. Porque aparte, detrás de todas estas evaluaciones, primero que hay dos cosas. Los países siguen siendo soberanos con sus datos, ¿sí? No es que se les entregan datos, sino que se pueden seguir usando. Y segundo, es que detrás de toda la evaluación hay comités científicos que mejoran los modelos, publicaciones, y eso es muy valioso por cómo retroalimenta el sistema también. Primero hacia atrás. Tengo primero fila 4, al centro, asiento 175C. Se la creyeron. Bueno, buenas tardes. Creo que a todos los saludé de la mesa, menos Agustín. Bueno, yo para sacarle un poquito de brete a Matías, voy a cambiar un poquito el tema. Hace poquito me tocaba reflexionar en una charla con productores de Balcarce sobre cómo la tecnología genómica, en particular la selección genómica, está atravesando a la ganadería de carne en particular. Que charlábamos un poquito del tema de este impacto diferencial en relación a la lechería. Y al final de la charla yo planteé una discusión y aprovechando que tengo todos los responsables de evaluación genética acá, y por ahí Matías si puedes sumar algún comentario del exterior, trayendo ese esquema que mostraba Matías de la clásica pirámide y el flujo genético, etc., mi reflexión era, es natural que en ese ápice donde están en general en nuestros sistemas el puro de Pedri o las cabañas por ahí un poco más importantes, que están llevando adelante evaluaciones genéticas formales en cada una de las asociaciones, tomen, digamos, el sistema de selección genómica oficial de la asociación. Actualmente hay cierta demanda de muchos productores o criadores yo no participo de ese sistema de evaluación genómica, ¿sí? Pero tengo servicios satélites, digamos, privados, que me están ofreciendo a mí una DEPS genómica, ¿sí? Y pensémoslo, para no ponerlos en aprieto, pensémoslo en un estrato medio multiplicador, en un puro registrado, un puro controlado, o un productor comercial que quiere seleccionar sus vaquillonas y no tiene una balanza. Y viene ese servicio satélite y les dice, mira, usted no tiene ni balanza, pero yo le ofrezco
estos DEPs genómicos. La primera pregunta es, ¿ustedes sienten esa demanda en las evaluaciones genéticas oficiales o en las asociaciones? Primera pregunta sería, si ven una tensión ahí en cuanto a sus sistemas y estos servicios satélites. Entiendo que en el exterior esto está un poco más aceitado. Bueno, las dos preguntas, si pueden sintetizarlo de alguna forma. Bueno, para sintetizar un poco las dos preguntas que nos hace Alan, esto tiene que ver con, existe un servicio de genómica, llamémosle, o sea, DEPs contra pelo y nada de información detrás. ¿Pueden asociaciones de creadores dar ese servicio también? Y si lo pueden hacer, ¿qué desafíos tiene frente a el trabajo tradicional que hacen las cabañas, que es generar fenotipos y todo el trabajo que hay detrás de eso? Por lo menos yo voy a hablar en relación a las razas con las que me toca trabajar. Sí, la idea está recontra planteada. De hecho, hay un subsidio del IPCBA que se ganó recientemente. Matías está involucrado también en ese proyecto, con la idea esta de poder generar, aprovechando que las asociaciones de criadores vienen desde hace años acumulando fenotipos y genealogía propios, generar el servicio para un productor comercial, un productor que no participa del sistema. O sea, esa idea está, y está en desarrollo. Yo pienso que tiene que haber mucha charla dentro de las asociaciones de criadores, cómo eso va a impactar, o sea, cómo hacer para que no impacte en el estímulo para que las cabañas sigan midiendo. Es riesgoso, me parece, desde ese punto de vista, pero bueno, no, hay que pensarlo y discutirlo mucho. Tiene que quedar claro, no sé cómo, o sea, qué sistema de incentivos tiene que haber para que no se deje de fenotipar, que es un poco el mensaje central que hemos dado acá en esta charla, ¿no? O sea, el genotipo por sí mismo, sin el fenotipo atrás, no sirve. El genotipo lo único que hace es asociar perfiles de marcadores genéticos con desempeño. Entonces, el fenotipo no puede faltar. ¿Otra opinión al respecto? Para agregarle a lo que dice Sebastián, respecto a Angus, su programa de evaluación genético está orientado a animales de pedigree y puro controlado, porque la asociación se debe, al fin y al cabo, a sus criadores, y los criadores son productores de animales de pedigree y puro controlado en su mayor medida. El servicio de evaluación genómica que brinda la asociación está destinado a esas categorías de animales. Bien, y es más, nosotros, salvo para lo que son categorías de fertilización in vitro o MOET, a todas las demás, todo animal que llega a la asociación para ser genotipado, se pide que al menos tenga al menos una característica con registro de producción en el programa. Es una primera medida que se tomó en su momento cuando comenzamos con la evaluación genómica para no perder este flujo de datos fenotípicos. De vuelta, recalcando la importancia, porque de vuelta, si dejamos de tomar datos fenotípicos, esta evaluación genómica, como decía también Matías más temprano, pierde actualidad. Si pierde actualidad, por más que genotipemos e invirtamos, eso no es magia, está fundamentado en algo. Si ese fundamento pierde actualidad, la evaluación genómica va a perder actualidad, va a perder precisión y no va a servir para nada. Entonces, sí, lo que es rodeo general, si se quiere, es un tema, como dice Sebastián, de debate, ¿no? Porque si uno ve la pirámide de mejoramiento animal, las cabañas están en la cúspide, ¿no? Y trabajan día a día para ofrecer al mercado genética de calidad. Entonces, ahí hay un tema que desde ya que es de debate. Últimas dos preguntas, Mauricio y Daniel. Yo quería agregar algo muy cortito a lo que dijeron Agustín y Sebastián, que me parece que hay un punto también que es muy importante,
más allá de la implementación, la utilización o no de esta tecnología que vos hablas, Alan, es la difusión, o sea, está también en nosotros, explicar bien, porque a veces se pierde un poco el concepto y el alcance que tiene cada tecnología. Entonces, me parece que es muy importante que el proveedor de esta tecnología cuente bien cuáles son los alcances, ¿no? ¿Cuáles son tus comparaciones? ¿Cuáles van a ser las precisiones? ¿Cómo podés utilizar esa herramienta? Obviamente no tiene ni comparación con una evaluación genómica que se hace desde una asociación con animales de pedigree, con una base consolidada, puros controlados, puros registrados, etc. Entonces, me parece que la comunicación y la difusión, el aprendizaje es clave para esto. Mauricio. Bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones, realmente muy interesante. Solamente lo mío era un comentario de la raza Brangus, que formamos parte de la Federación Internacional de Brangus. El mes pasado tuvimos una reunión donde había 15 países presentes trabajamos en 3 temas, en 3 ejes, y uno fue el de comenzar en una evaluación global, solamente como comentario. Vamos con Daniel. Última pregunta, Daniel Musi. Te voy a dar la derecha, que soy intimidatorio. Corto entonces. No me parece correcto comparar Interbull con ganado de carne. Interbull nace de la Federación Internacional Lechera en la década del 80, posteriormente pasa a manos del ICAR, muy posteriormente, y responde a un sentido en el cual existe un pool mundial genético en el cual se comparten toros a nivel de abuelos maternos, padres, en todos los países donde se encuentra presente, cuestión que no es la situación del ganado para carne. Es cierto lo que dice Fernando, el BIF, o no sé cómo se llama esa... la federación que intenta, en la cual Estados Unidos no participa, Canadá tampoco participa, y no sé si Australia participa en eso, no participa tampoco, es un invento europeo al estilo de Interbull para lograr captar fondos de otros orígenes que no son los propios que tienen en el ICAR, que vienen del ganado lechero. Eso para aclaración del auditorio. En segundo lugar, me parece que Argentina no es un país A, B o C, no me acuerdo cómo lo pusiste, sino que tiene distintas razas que se encuentran en cualquier lugar de la pirámide. Y eso lo podés ver en los compañeros de panel con los cuales estás compartiendo. Los felicito a todos, me ha encantado la presentación, la tuya también, Matías, porque da con el clavo de dónde están los eslabones de una cadena que es el mejoramiento. Lo único que estoy en desacuerdo es quién conduce el tren, nada más. ¿Tengo réplica o no tengo? Un minuto. Un minuto, ¿cómo? No tengo más tiempo, un minuto. Bueno, primero, por supuesto... Sí, no, está bien. Diferencias de opiniones, son siempre aceptables. Elijo que contestar las razones políticas, sí las entiendo, me parecen válidas. Pienso que igual a veces someterse a esas razones políticas en pos de una mejora de los modelos vale la pena, porque realmente Interbull tiene muy buena producción científica y yo creo que el comercio mundial del semen para carne está aumentando, ¿sí? Y en un futuro va a ser necesaria esa integración. Esa es mi opinión, podemos disentir y está todo bien. En cuanto a Interbif también estoy de acuerdo, ¿sí? Nosotros le decimos a nuestros compañeros, a las organizaciones que deberían participar. Pienso que es mejor que haya una iniciativa incompleta a una no iniciativa, ¿sí? Y como siempre, las cosas primero arrancan en leche, después en carne. Que hoy no esté no significa que vaya a estar en un futuro. Con respecto a la pirámide, te tomo lo de las razas entre P y C, ¿sí? No te tomo en I+P. No quiero ser crítico fuerte,
pero Argentina no es un productor de I+D. No quiero criticar a nadie en público, entonces si querés después. Pero en eso sí me pongo firme con mi opinión. Y en la punta de la pirámide, en cuanto a desarrollo, de vuelta, en cuanto a desarrollo de tecnologías, no estamos. En cuanto a calidad de material genético puede ser, pero en cuanto a desarrollo científico, en lo absoluto que no. Bueno, el último minuto es tuyo, Pedro, para una conclusión. No tenemos más tiempo, ¿sí? Que hay que felicitarlos porque la verdad el interés que han despertado han superado el síndrome post-morfen. Bien, bien. Bueno, tu conclusión, Pedro. Mérito obviamente no mío, sino de ellos. Bueno, como cierre, yo le hablo más a mis pares, a los criadores. Las evaluaciones genéticas, la base de las evaluaciones genéticas son las genealogías y los fenotipos, y tenemos que seguir midiendo. Y lo que sí nos abre y nos abrió la genómica es poder soñar y tener algo más concreto sobre características difíciles de medir. Y bueno, y creo que en eso tenemos que ser creativos, tratar de todas las características que antes nos parecían impensadas, meter dentro de una evaluación. Hoy gracias a la genómica lo podemos hacer y tenemos que hacerlo, y tenemos que ser los criadores lo que le pedimos a ellos, qué queremos meter y qué queremos medir, y ellos nos dirán el cómo, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la información, así que tarea para el hogar, para todos. Bueno, el agradecimiento y el aplauso para María Calafe, Sebastián Munilla, Agustín Román Curuchet, por supuesto Matías Berman, que también nos acompañó en este espacio, y Pedro Borgatelo. De pie vamos a hacer la entrega del presente por parte de la organización de este Congreso Nacional del Foro Argentino de Genética Bovina. Y, bueno...